ama y obedece al Papa. Yo obedezco lo que dice la palabra de Dios. Obedezco lo que dice porque es palabra de Dios. Es un católico de mentira. Yo obedezco lo que dice la palabra de Dios. Es un católico de mentira. Porque es palabra de Dios. Me gustaría que se presente de qué religión es usted, qué comunidad, cómo se llama, de dónde trabaja, o sea, no, si es pastor, dice dónde es pastor, de qué iglesia, si es una oveja, dice de qué iglesia es, y su nombre, porque nos interesa, debe saber que lo estamos filmando, y debe saber que esto lo está viendo el mundo entero. De modo que si usted, por ejemplo, me insulta, el mundo entero sabrá que usted es un grosero. Si usted me trata con cariño, el mundo entero sabrá que usted es un hombre de Dios que ama. Igualmente el mundo entero va a saber cómo lo trato yo a usted. ¿Me capta la idea? Entonces debe saber que lo estamos grabando, que lo que usted diga, si es verdad, quedará como luz para todas las naciones. Si es mentira, entonces tenemos que disipar esas mentiras para que la gente vea cuál es la verdad. De modo que lo que usted va a decir debe pensarlo bien y debe fundamentarlo en las Sagradas Escrituras, porque lo van a ver miles de personas en el mundo. Bueno, por favor, preséntese, diga de qué iglesia es usted, cómo se llama, y con eso pues nos entendemos. Ok, gracias. Mi nombre es Víctor Julio Olivares, soy de acá de la ciudad de Cúcuta, soy evangelista laico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tengo 50 años, soy felizmente casado hace más de 30 años, tengo ya aproximadamente 31 años, 4 hijos, 4 nietos, y hasta el día de hoy le doy gracias a Dios porque Él me regaló una bella esposa, y hasta el día de hoy, de 30 años, sigo compartiendo el mismo noviazgo cuando nos empatamos con ella. Lo que decía él hace rato de decir que vamos a insultarnos, pero con cariño, yo le voy a ir a insultar con cariño. Cristo te ama. Y los que nos siguen por las redes sociales que dicen que el cura Toro le gusta pelear con los hermanos separados, mire, aquí no nos estamos peleando, no digan mentiras. Nos amamos. Que les diga la verdad o que nos digamos las verdades. Yo no tengo problema que él me diga a mí la verdad. Por la verdad murió Cristo. Si él me dice que yo soy feo, ¿cuál es el problema? Si me dice que soy simpático, me alegro. Pero, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Sí, hermano. Ok. Ustedes, como bien católicos que son, yo quiero hacerle una pregunta. Levanten la mano aquí los que son verdaderamente católicos. Yo levanto mi mano porque yo también soy católico. Ajá, bajen su mano. Un buen católico, el que es católico de verdad, tiene la Biblia. ¿O me equivoco? ¿Tiene la Biblia? Bien. Muy bien. Aquí comenzamos los dos. El que es católico de verdad tiene la Biblia. Y levanten la Biblia. A ver, muestren la Biblia. A ver. Okay. Enfóquenla. El que es católico de verdad tiene la Biblia. Muy bien, y usted también tiene la Biblia. Segundo, el que es católico de verdad ama y obedece al Papa. Levante la mano. Usted levántela. ¿O ama y obedece al Papa? Obedezco lo que dice. Es un católico de verdad, es un católico de mentira. Yo obedezco lo que dice la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Aquí el sacerdote lee un párrafo de la Biblia y él dice, te alabamos Señor, ¿ustedes qué responden? Perdón, él dice, palabra de Dios, ¿ustedes qué responden? ¿Lo alaban a él o alaban la palabra de Dios? Entonces creámosle la palabra de Dios. ¿Ok? Bien. ¿Por qué hay tanta controversia? ¿Por qué unos dicen una cosa y otros dicen otra? Y recuerden, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es infinita. La palabra de Dios es vida y es diferente a cualquier otro libro. Primero la Biblia y después cualquier otro libro. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero si la Biblia, esta Biblia, permítame, la tuya, ¿no? Y esta Biblia dicen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Discúlpeme, te está preguntando y yo debo responderle. La diferencia es que ustedes le quitan 7 libros. Y no me digan que es lo mismo que usted tenga 73 millones de pesos y yo tenga 66 millones de pesos y yo le digo,
dame los 73 y tome los 66, que eso es lo mismo. Lo estoy robando. Bien. La Biblia, ¿saben en cuántas partes se divide? ¿En cuántas? ¿Cuáles son? ¿Están seguros? Levanten la mano los que están seguros. Bien, bajen su mano. Si yo les dijera que se divide en 5 partes, o se subdivide en 5 partes, ya vamos para allá. Usted me dice si estoy de acuerdo o no. Ok. La Biblia se subdivide en 2 partes, sí, Antiguo y Nuevo Testamento. Cristo está en el medio, antes de Cristo y después de Cristo. Se unen las 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Ok. Pero, para poder entender la palabra de Dios, hay textos que a veces no se entienden como se leen. Y hay textos que se entienden como se leen. Y a nosotros nos gustaría aprender a leer la Biblia y que podamos nosotros leer y entenderla como se dice. Pero lamentablemente el 70, el 80% de la Biblia no se entiende como se lee. Como cualquier otro libro, si vamos a ver matemáticas, 4 por 4, 16, listo, ya. Y sacamos cuentas. 1, 2, 3, 4. Sí, 16. Un ejemplo, la Biblia se subdivide en 5 partes que están compuestas así: historia, poesía, profecía, evangelios y cartas. ¿Sí lo sabían o no lo sabían? Colabórame. Sí. Ajá. ¿Ahí estamos bien? Muy bien. Ajá. Hagamos, como no, a mí me gusta hablar así como vamos, ¿verdad que sí? Ajá. Porque usted habla y me deja hablar a mí, ¿verdad? Sí. Así es que bonito. Usted termina la idea un poquito y yo hablo un poquito, bueno, okay. Y seguimos así. Okay. Yo creo que mientras que nos demos el chance no hay necesidad de poner un árbitro aquí. De repente, no. Si se nos olvida, pues ponemos un árbitro y ponemos normas. Mientras tanto va bonito la cosa. Así usted habla y yo hablo. Siga la idea y yo ahorita, a lo que usted termine la idea, yo doy la idea mía, ¿sí? Ok, está bien. En el libro de historia va desde Génesis hasta el libro de Esther. Y vemos nosotros allí que podemos nosotros leer la Biblia como se lee. Por ejemplo, si en la Biblia dice que el mar se abrió, agua se abrió y el pueblo de Israel pasó, es literal, se lee, se entiende así y ya. Pero nos vamos para el libro de Apocalipsis, que es un libro profético. Y nos dice la Biblia allí en Apocalipsis capítulo 17, que dice que la bestia está sentada sobre muchas aguas. ¿Han visto una bestia sentada sobre muchas aguas? ¿Sí o no? Entonces no se entiende cómo se lee. Entonces vámonos a empezar a escudriñar la Biblia para luego indagar con ella, navegar en ella, así como navegamos con el celular, a ver qué es lo que realmente dice, y eso es lo que la Biblia nos quiere interpretar. Como todo buen católico debemos estudiar la Biblia. Ok. Entonces hay libros que de esa manera podemos estudiarla y la podemos lograr entender. Y yo les invito, ya que me dieron la oportunidad de hacerlo, es a todo ser humano, todo el que me escucha, es investigar la Biblia, leer la Biblia, porque en ella os parece que tenemos la vida eterna. Y si no la consultamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no la consultamos? Si el único libro guía de nuestra vida es la Biblia, no hay ningún otro libro. No lo hay. ¿O sí lo hay? No lo hay. Es la Sagrada Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, esa era la invitación que yo quería hacerle. Muy bien, y yo estoy de acuerdo con él. Lo que él dijo, estoy de acuerdo. Y la Santa Madre Iglesia Católica lo enseña. Y por eso ustedes verán que en la Santa Madre Iglesia Católica nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, porque hay cosas difíciles. Miren cómo dice Primera de Pedro, Primera de Pedro 1, Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20, que lo que él está diciendo, eso es verdad y hay que tenerlo en cuenta. El mundo de hoy no lo ha tomado en cuenta y por eso hay tantas sectas,
Porque cada quien interpreta las escrituras a su manera, olvidándose de lo que él está diciendo. Que en la Biblia no todo se puede tomar de esta manera. Que necesitamos entonces alguien que nos enseñe. Por tanto, nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Escuche cómo dice 2 de Pedro 1:20. Sépanlo bien. Sépanlo bien significa que él tiene razón. La gente no lo sabe. Y hoy coincidimos los dos en una. Que la gente debe saberlo. Y dice San Pedro, sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. puede ser interpretada por cuenta propia. Eso está prohibido. Y ahora, ¿por qué hay tantas sectas o tantas religiones en el mundo? Porque cada quien quiere interpretar las escrituras por su propia cuenta. Y entonces se olvida de lo que dice el hermano, que eso no es correcto. Por eso existen tantas sectas en el mundo. Y el mismo Pedro da la explicación. 2 de Pedro 3:16. Da la explicación. Porque nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Porque hay un peligro que el mundo no lo sabe. Y que hoy ustedes deben saberlo. Y que Dios ha mandado a este hombre para que lo diga aquí. Y yo para que lo explique con la Biblia. Pongan cuidado. Pablo, con la sabiduría que le fue dada, insiste sobre esto en todas sus cartas. Todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Lo que acaba de decir el hermano. Hay algunos puntos difíciles de entender. Paren la oreja. Pongan la lupa para que se den cuenta por qué salieron las sectas. Que los ignorantes y poco firmes en la fe Dos clases de personas. Ignorantes y poco firmes en la fe. Los que están firmes en la fe no los tambalea nadie, no los saca de la iglesia nadie. Los que ignorantes, los que no conocen y los que están poco firmes en la fe, repítalo otra vez. que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente Interpretan torcidamente para su propio daño y ellos piensan que lo están haciendo para su bien. Cada secta dice, yo la interpreto a mi manera y lo estoy haciendo bien, porque yo puedo interpretar la Biblia como a mí me venga en gana. Dice Pedro, no, porque hay puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe tuercen, como lo hace la Madre Escritura, para su propio daño. Escuchen. interpretan torcidamente para su propio daño. Por eso no hay que interpretarla torcidamente. Por eso hay que dejarnos enseñar por los apóstoles, por los sacerdotes, por el Papa, por los obispos que Cristo ha dejado dentro de la iglesia, para que no venga otra persona a confundir. Dale. Como hacen también con las demás escrituras. Y ahora escuche lo que viene. Así pues, queridos, estando ya advertidos los que se salieron de la iglesia católica y comenzando a estudiar la Biblia por su propia cuenta, no estaban advertidos. No había alguien que le dijera, eso no se hace. Por eso interpretaron la escritura por su propia cuenta y salieron tantas sectas de la iglesia católica. Sí. tengan cuidado Para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes. no arrastren, porque la gente que se confunde, se sale de la iglesia, enseña otra cosa porque interpretan la Biblia torcidamente, arrastran a otros para que dejen de estar firmes. Por eso hay tantos católicos con mentalidad protestante. Por eso hay tantos católicos que dicen, yo soy católico, pero yo no me confieso. Yo soy católico, pero yo no voy a misa. Yo soy católico, pero estoy en contra del Papa. ¿Por qué? Porque esa gente, otra vez, Tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. porque esa gente anda por el mundo arrastrando a los que están firmes para hacerlos caer, sacarlos de la iglesia, hacerlos tambalear. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que el hermano dice. Las escrituras tienen cosas difíciles y nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Por eso ustedes verán que Jesucristo dejó maestros en la iglesia. Dejó maestros. ¿Y qué quiere decir que dejó maestros? Que nadie puede interpretar la escritura por su propia cuenta. Usted no puede decir, yo voy a estudiar inglés por mi propia cuenta, porque va a inventar otro idioma distinto al inglés.
tiene que dejarse enseñar por alguien. Y así en todo. Así es que los dos estamos de acuerdo en eso. Sí. Ok, gracias. Bien, otra manera de decir que somos realmente cristianos o hijos de Dios. Bueno, y a propósito aquí, ¿cuántos son hijos de Dios? Bien, ahora levanten la mano. Aquí levantaron toda la mano que son hijos de Dios. Levanten la mano el que es hijo del diablo. ¿Ninguno? ¿Están seguros? Vamos a hacer un pequeño examen. A ver, levante la mano levante la mano la persona que le digan mentiras, que le gusta que le digan mentiras. Ninguno. Muy bien. Levante la mano la persona que ha dicho mentiras. Bajen la mano, tranquilos. ¿De verdad son hijos de Dios? Vamos a leer allí San Juan 8:44. San Juan 8:44. Escuchen lo que dice San Juan 8:44. Ustedes tienen por padre al diablo. Espérate. ¿Ustedes tienen por quién? ¿Y quiénes son ustedes? Y luego no dijeron ustedes que eran hijos de Dios. Mucho cuidado con esto. Escuchen bien ahora. Siga allá. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Él ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. ¿Quién es el padre de toda mentira? Por eso hay un mandamiento que nos dice el Señor escrito con sus dedos, dice, no mentirás. Y debemos obedecer lo que dice la Sagrada Escritura. No debemos decir mentiras. Y yo aquí les digo mucho cuidado con aquellas personas que dicen mentiras piadosas. No, para Dios mentira es mentira. Grande o pequeña es igual. ¿Ok? Entonces, si queremos ser hijos de Dios, entonces es muy sencillo. San Juan 8:32. Escuchen bien, San Juan 8:32. Jesús les replicó: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? San Juan 8:32. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Entonces conocerán la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Amén. Pero libres de qué? Libres del pecado, libres de las garras de Satanás, libres del engaño, porque Satanás engaña, Satanás engaña. Ahora les hago la pregunta: ¿quieren conocer la verdad? ¿Qué debemos hacer? Y practicarla. Y practicarla como buenos siervos, hijos de Dios. Ese es mi deseo para todos ustedes, ya que el sacerdote me ha dado la oportunidad de hablar y compartir la palabra de Dios con ustedes. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. No se me vaya para allá. Ahorita si quiere se va, pero después viene para cámara. Cuando usted preguntó otra vez, levanten la mano, yo voy a hacer lo mismo que él. Porque aquí tiene que salir a la luz la verdad. Y la mentira tiene que disiparse. Porque el padre de toda mentira es el diablo. Levanten la mano los que han dicho mentiras en la vida. ¿Usted también? Gracias. Yo pensé que iba a decir que no. Se salvó. Ciertamente. Ahora aclaro. Todos hemos dicho mentiras. Y por eso tenemos que dejarnos iluminar por la palabra de Dios para aprender a decir la verdad. Así es. Pero ya le dan chance. Pero yo quiero decirles a ustedes, queridos hermanos, que cuando la Biblia habla en Juan 8:44, que el diablo es padre de toda mentira, yo quiero que sobre todo, Jesucristo está hablando, y lo podemos leer del verso 42. Podemos ver que
Sobre todo, Jesucristo está hablando de algo muy importante, muy importante. Escuchen, 42, él leyó el 44, pero lo vamos a leer desde el 42. Jesús le replicó, Si si Dios fuera su Padre, Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, ustedes me amarían a mí. porque yo he salido de Dios para venir aquí. Ajá. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Sí. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Aquí viene el primer problema, que no quieren entenderle su lenguaje, su mensaje, su palabra. Entonces, en vez de entender el mensaje, la palabra de Jesús, están enseñando cosas que Jesús no enseñó, están enseñando mentiras, se están extraviando de la verdad, y el diablo es el padre de toda mentira, pero especialmente de aquella mentira que hace enseñar cosas que no enseñó Jesucristo. Siga. Porque no pueden acoger mi mensaje. Porque no pueden acoger mi mensaje. Entonces, está hablando no de cualquier mentira. Está hablando en primer lugar de aquella persona que no acoge el mensaje, la palabra de Jesucristo, y enseña otra cosa distinto a lo que Jesucristo enseñó. Entonces sí. Ustedes tienen por padre al diablo. Esa persona que no enseña lo que Jesucristo enseñó, su palabra, enseña lo que a él le parece, lo que le viene en gana, o lo que un supuesto pastor le enseñó, pero que no está en la Biblia. Entonces, ese tiene por padre al diablo. Siga. Y quieren realizar los malos deseos de su padre. Los malos deseos de su padre. ¿Qué fue lo que hizo el padre de toda mentira que no acepta la doctrina de Cristo y enseña otra, matando la verdad? Pongan cuidado. Ha sido un homicida desde el principio. El padre es el diablo porque es un asesino. ¿A quién mató? Vamos a ver. Porque la verdad no está en él. Mató la verdad. ¿Y quién es la verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús él leyó el 32, 8:32. En el versículo 31 dice: si ustedes permanecen, que significa no se salen de la verdad, no se salen de la palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto significa que si yo no permanezco en la palabra, si yo me salgo de la palabra y comienzo a enseñar cosas que Jesucristo no enseñó, no soy discípulo de Cristo. Y tengo por padre al diablo por estar matando la verdad. Y por eso es que hoy les dije, la palabra de Dios es el lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero, que aquí la verdad ha de relucir y la mentira se ha de disipar como las tinieblas. Y por eso estamos compartiendo con amor, con ternura, y me alegra mucho que este hermano lo haga también con amor y con ternura, porque si él viene a hablar aquí, viene porque quiere la verdad. Y él viene convencido de lo que él cree es lo mejor y es la verdad. Pues hoy debe reconocer, porque un sacerdote del Dios Altísimo se lo va a mostrar con la Biblia, que lo han engañado. Y hoy, con amor y con ternura, le voy a mostrar dónde lo han engañado y dónde está la claridad. Sí. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos. Él ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él. Ajá. Y no se ha mantenido en la verdad. ¿No se han? Esto significa que en un tiempo estuvieron en la verdad, pero flaquearon. Se lo traduzco en castellano. En un tiempo pertenecían a la iglesia de Cristo, con la doctrina de Cristo, eran de los nuestros, pero flaquearon. No se mantuvieron en la verdad. Llegó alguien, en el caso de él, ¿usted fue católico alguna vez? No. ¿Usted nunca fue bautizado en la iglesia católica? No. Bueno, en el caso de los que a él le enseñaron, y si no saben quién fue quien fundó la iglesia adventista del séptimo día, Ellen White, que la fundó. ¿Y de dónde salió? De la iglesia católica. O sea, un día se tambaleó de la verdad, se salió de la verdad. Y dice, otra vez repítalo y sigue.
Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. No se ha mantenido en la verdad. El católico que se sale no se mantiene en la verdad de Jesucristo. Por seguir una doctrina de hombres, dale. Lo que se le ocurre decir es... Lo que se le ocurre decir, ya como no dice la verdad de Jesucristo, no se aferra a la palabra del Señor, a la doctrina que Jesucristo dejó en su iglesia, lo que se le ocurre decir es mentira. y por eso ustedes verán que cada secta se le ocurre decir lo que le viene en gana. Conocí en diciembre, que fui con Luis por allá dominicano, una secta que se llamaba la Iglesia de Jesucristo de Adán antes de pecar. Y yo le pregunté, era un pastor, había un pastor adventista llamado Samuel y había ese pastor de esa iglesia. Y yo le pregunto, a ver, dime una cosa, explíqueme cómo es su iglesia, porque la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. Digo, porque antes de Adán pecar los hombres eran puros, Adán y Eva eran puros. Después que pecó se convirtieron en impuros, ya tuvieron que ponerse taparrabos, porque el impuro le dio pena. Entonces en la iglesia de nosotros, la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar, porque en la iglesia de nosotros todos los que vayan al culto deben quitarse la ropa y estar desnudos, porque deben ser como Adán y Eva antes de pecar. Lo que se le ocurre decir son puras mentiras. Y así cada uno va enseñando sus mentiras. Usted mira los testigos de Jehová, los evangélicos, los pentecostales, los adventistas, los mormones, todo lo que sea, cada uno enseña su propia doctrina. No es la de Jesucristo. Y hoy lo vamos a ver aquí. ¿Cuál es la doctrina de Jesucristo? Y para que ustedes vean que lo que el cura está diciendo no es tontería, sino es la verdad con la palabra de Dios. Le voy a dar capítulo y versículo. Siga, Luis. Porque es un mentiroso y padre de toda mentira. De toda mentira. No solamente de decir mentiras blancas, sino más grave todavía, decir mentiras en contra de la doctrina de Jesucristo. Siga. Por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. No le creen a la palabra de Jesucristo. Eso es matar la verdad. Eso es ser hijo del diablo, no creerle a Jesucristo. El que le cree a Jesucristo es un creyente. El que le cree a un hombre es un creyón. Y nosotros no somos creyones, somos creyentes. Y por eso tenemos que mirar lo que dice la Sagrada Escritura. Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses nos advierte con aquellos que vienen a destruir la verdad. ¿Cómo la destruyen? ¿Y de parte de quién? ¿Quién los envía? Su padre, el diablo, que mató la verdad. Escuche cómo lo dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Al presentarse sin ley, sin ley, que no le importa lo que diga Dios en su palabra, la ley de Dios la tira para el suelo, la palabra de Dios la tira para el suelo. Con el poder de Satanás. Con el poder de Satanás. Hará milagros. Hará milagros. Católico, cuidado con andar buscando milagros. Me voy a esta iglesia porque en esa iglesia yo encuentro milagros. Otra vez, con el poder de Satanás. Con el poder de Satanás hará milagros. ¿Cuántos católicos se han salido de la iglesia católica con la mentira diciendo aquella es la iglesia verdadera porque allá se hace milagro? Cuidado, repítalo y sigue, ¿ves? Al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Al servicio de doña mentira. Siga. Para engañar y pervertir prostituir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad, a los que no aceptaron el amor a la verdad, se salieron de la verdad, que los habría salvado. Siga. Por eso Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño